Ok, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Hoy les tengo algo diferente. Voy a dejarlos descansar un poquito de los patrones. Tenemos este vestido. ¿Qué les parece? Lindo, ¿verdad? Bastante sexy, bastante transparente. Bueno, yo sé que quizás me van a decir, oh, pequeña, pero ese vestido está muy destapado. Yo entiendo, pero es lo que se está usando, es lo que está de moda, es lo que las clientas vienen a buscar. Entonces yo quiero simplemente que estemos preparados, ¿verdad? Porque no le podemos salir a la clienta con, ay no, es que se está muy transparente. No, tenemos que darle gusto, ellas quieren y ahí tenemos que hacerlo. Además es bueno aprender, es bueno siempre que podamos aprender algo, está muy bien. Este vestido les voy a enseñar cómo pegar el boning, estas tiritas negras que ustedes ven, y les voy a enseñar a hacer el dripping, como la blonda sobre el maniquí. Vamos a trabajar sobre el maniquí. Este es un video en el que no tenemos muchas cosas preparadas. Vamos a simplemente dejar volar la imaginación, estar dispuestos a crear, estar dispuestos a aprender, a ver a dónde nos llevan las telas, a ver a dónde nos llevan las aplicaciones, a ver a dónde nos lleva la imaginación. Y también quiero que vean que esto no es tan difícil. A veces vemos un vestido así y decimos, oh Dios, este vestido seguro que es muy complicado. Pero no es así. Son cosas simples, son cosas sencillas, son cosas más bien como delicadas, no tan elaboradas, que se ven muy lindas, muy delicadas y bueno, muy elegantes, además de sexy, ¿no? Tenemos que tratar de mantener un equilibrio entre las transparencias y la elegancia, ¿no? Para no irnos a salir y vernos un poco, ¿no? Que el vestido no se vaya a ver como un poco vulgar, que se vea elegante. Bueno, entonces quédense conmigo, los voy a ir guiando paso a paso a ver qué les parece. ¿Ok? Nos vemos. Ok, bueno, aquí tenemos estos dos moldes, el molde delantero y el molde de espalda. Son dos moldes básicos. No voy a profundizar en los moldes porque de eso no se trata este video, pero igual si tienen alguna duda solo me escriben y con mucho gusto les responderé. Este es un molde básico delantero, no le hice la pinza al costado para las diferentes detalles, la trasladé aquí a la cintura. Para no hacer esta pinza, porque en este caso esta pinza no va bien. Y en el centro de espalda marqué la pinza, pero después la eliminé al costado, entonces no va a llevar pinza a la espalda, va a llevar cierre en el centro de espalda. Ok, entonces aquí vamos a trazar 3 puntos. El punto guía es la pinza, que tiene una profundidad de 16 centímetros, va a quedar una costura de 16 centímetros. Entonces al centro delantero le marcamos un punto a los 17 centímetros. Después de la pinza, en medio de la cintura, en esta medida, ubicamos la mitad y hacemos una línea de 15 centímetros. Al costado vamos a marcar 14 centímetros. Esta es esta misma línea del costado que va unida con aquella, perdón. Y en donde íbamos a ubicar la pinza del centro de espalda, marcamos 13 centímetros. Ese va a ser el largo de los bonings. Por ejemplo, este va a estar aquí, después este va a estar más arriba, 1 centímetro, este 1 centímetro más arriba, y así, o sea, va a quedar en escala, ¿no? Del centro a la espalda. Ok, entonces vamos a sostenerlo con alfileres para cortarlo. Esta parte la vamos a cortar doble, como ya ustedes saben, porque es el centro de espalda, no lleva costura aquí. Entonces vamos a fijarla con unos alfileres rápidamente y los cortamos. Como les digo, aquí no estoy profundizando en nada que tenga que ver con el molde, para que no se nos haga muy largo el video, ¿no? También, pero igual ya saben, cualquier duda me dicen y yo con mucho gusto. Ok, ese es el centro de espalda, que nos quede derechito aquí.
Ok, este molde no va a llevar costuras aquí en el contorno de la sisa, ni va a llevar costura aquí en el contorno del cuello, ni tampoco en la espalda, ¿ok? Tenemos que darle simplemente las costuras de la... O bueno, no le vamos a dar costuras aquí porque este es un ejemplo que estoy haciendo, lo vamos a cortar tal y como está, solamente con la costura de los lados y la costura de los hombros, ¿ok? Vamos a cortar entonces. Ok, esto que vamos a hacer con este molde requiere que sea hecho en esta tela. Para otros modelos, para otras cosas, quizás vamos a poder usar otra clase de tela, pero para esto tenemos que usar esta tela. Esta tela, pues yo la conozco con el nombre de Invisible Net, negro, ¿no? Quizás ustedes la puedan encontrar con otro nombre, pero con este nombre es que yo la conozco, con el nombre de Invisible Net. Es una telita completamente, es como un velito completamente transparente. Ustedes lo pueden ver, es bien transparente. Pero para esto que vamos a hacer, esta es la tela que necesitamos. Ya después les voy a enseñar a colocar el boning en otra clase de telas, otras maneras de poner el boning para otros estilos. Pero por ahora lo que vamos a hacer hoy requiere que sea esta tela, ¿ok? Es una tela completamente transparente. Pero ya después va a ir cubierto con los adornos. Y además esto es lo que se está usando, ¿no? Estoy enseñándoles las cosas que están como a la vanguardia ahorita mismo, ¿no? Y esto es lo que las clientes están pidiendo, esto es lo que se está haciendo, pues es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Ok, ahí estoy marcando los puntos, es un poco difícil de verlos, pero bueno. Ok, entonces ahora vamos a coserlos y a pegarles el boning. Esta es la cinta que vamos a usar, es una cinta como de raso, especial para esto. Y este es el boning que vamos a usar. Ok, ya lo pueden hacer de cualquier clase de boning, el boning que ustedes tengan. Yo lo que quiero enseñarles es como en la manera que tenemos de hacerlo, ¿no? El sistema que se usa. Ya después ustedes usan el boning que tengan, ¿no? De pronto tiene una calidad diferente. Ok, pero eso no importa. Lo importante es entender cómo coserlo en la prenda, ¿ok? Ok, aquí ya terminé de cerrar mis pinzas. La máquina me estaba molestando un poco. Les pido disculpas por eso. Ya terminé de cerrar las pinzas y aquí la costura de los costados la recorté un poquito para que no me quedara tan ancha. Ok, entonces vamos a empezar a poner el boning. Me tocó marcar así con unos alfileres porque casi que no veo. Casi que no veo. Dios, Dios. Ok, empezamos aquí
Este es el punto que tengo yo de la mitad. Vamos a coser, pero así bien cerquitica al orillo. Esto aquí es bien determinante. No podemos coser muy adentro porque después el boni no va a pasar. Tampoco podemos coser muy afuera porque se nos puede, nos queda el espacio ahí, se abre, no puede ser así. Ok, entonces vamos a coser al bordecito que quede bien orilladito, bien derechito. ¿Okay? Aquí vamos a parar, vamos a cortar y vamos a doblar la puntica hacia adentro. ¿Okay? Doblamos la puntita y vamos a venir así y nos regresamos. ¿Ok? Volteamos. Nos regresamos. Perfecto, así nos va a quedar. Lo mismo vamos a hacer con todas las costuras, con todas vamos a hacer exactamente lo mismo y ya cuando estemos listos les explico lo del boni. Voy a esperar la siguiente. Igual la pinza la vamos a pasar para el centro y vamos a empezar sobre la línea porque la idea es tapar la pinza, que no se vaya a ver que ahí hubo una costura, ¿no? Entonces tenemos que tener esa precaución. Okay. Nos quede bien por la costurita. Estas prendas son de una delicadeza, de un cuidado, pero son muy elegantes. Son una medida perfecta entre lo sexy y lo elegante, ¿no? Quizás parecería que es muy destapado por lo que es transparente, pero ya después al terminarlo con la decoración no se va a ver, como le dije, podríamos decir, no se va a ver vulgar, se va a ver bien, se va a ver elegante. Y como les dije, esto es lo que se está usando, entonces toca aprender. Y qué bueno, ¿no? Todo lo que aprendamos, ustedes saben, chicos, maravilloso. Aquí parece que se me va a notar la tela de la costura de la pinza, entonces voy a tener que recortar un poquito para que no se vea. Lo pueden hacer ahorita o lo pueden hacer al final. La idea es que, bueno, lo voy a hacer al final porque ya tengo en la máquina, entonces me cuesta trabajo. Pero la idea es que no se vea. Ok, entonces va quedando así. Aquí voy a cortarle la tela que salió extra, pues para que no se vea feo. Ok, entonces así de la misma manera vamos a hacer absolutamente todas las líneas. Así. Y aquí esta viene a morir aquí y esta viene a morir aquí. Todas vienen a morir un poquito más
un poquito más del centro hacia la espalda, se van acortando, ¿ok? Bueno, entonces voy a coser las otras porque no perdamos tanto tiempo. Voy a coser las otras de la misma manera que cosí estas, así como están marcadas, y ya regreso con ustedes. Bueno, entonces como pueden ver, yo ya cosí la cinta en cada una de las líneas que habíamos marcado. Ahora vamos a poner el boning. Este es el boning. Entonces vamos a usar unas tijeras especialmente para esto, porque esto nos puede dañar las tijeras de cortar tela. Entonces simplemente cortamos un poquito más, cortamos las puntas como tratando de redondearlas, y vamos a tratar de limarlas para que esas puntas no vayan a lastimar después, porque pueden lastimar a la clienta. Ok, entonces vamos a tratar de empezar. Vamos a meterlas aquí en medio de la tela y la cinta. Metemos y nos vamos. Paramos sin forzar hasta donde llegue. Cortamos. Ok. De la misma manera vamos a hacer el siguiente. Cortamos las punticas. Fijamos. Y en la siguiente, y así de la misma manera, uno por uno. A veces es un poquito empezar y nos vamos, ok, hasta donde llega. Acuérdense que no lo pueden forzar, se va quedando así. Cortamos. Entonces yo lo voy a hacer así con todos y ya regreso con ustedes, ok, chicos. Ok, bueno, aquí estamos. Ya puse el cuerpecito en mi maniquí, así como pueden ver. Ya tiene los bonings todo alrededor. Este vestido es un vestido completamente transparente. Yo sé que me van a decir, ay, Virginia, pero ese vestido está muy transparente. Sí, está muy transparente. Ya podemos hacer algo para cubrir un poco el pecho, pero esto es aparte, esto es otra historia. Yo quiero que ustedes aprendan a crear, a dejar volar la imaginación y a decir, bueno, vamos a inventar algo, vamos a diseñar algo, y sin asustarse. Ahorita mismo la mayoría de las personas buscan por esta clase de prendas muy transparentes, muy sexys. Entonces, esto es lo que está de moda, esto es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que, la parte importante que quiero que lo tengan muy, muy presente, es que a pesar de que es una prenda muy sexy, no podemos llegar a rayar en lo vulgar. Entonces tenemos que jugar y hacer un balance entre las cosas bastante sexys pero elegantes, y ya que es en color negro en este caso es muchísimo mejor. Bueno, yo aquí tengo una blondita como un chantil de esas que usaban antes para la iglesia, algo así. Generalmente estas blondas tienen un encajito al orillo. Vamos a jugar con eso. Es una piecita así que tengo extra de un vestido que hice. Entonces lo vamos a hacer. Ok. Podríamos, miren nada más cómo se va volviendo hermoso. Si yo pongo esta piecita de lace aquí, miren nada más cómo se ve. La transparencia es hermosa, ¿cierto? Ok, pero no se me vayan a asustar, que esto no va a quedar así tan sexy. Ok, entonces podríamos hacer esto, podríamos quizás hacer esto. ¡Wow! Me gusta. ¿Qué tal? Lindo. Ok, bueno, vamos a empezar poniendo unos alfileres aquí atrás para sostenerlo. No sé qué pueda salir de esto. Vamos a jugar.
¿sí? A jugar, a dejar volar la imaginación. Ok, aquí vamos a sostener así con unos alfilercitos. Si no nos gusta, pues lo quitamos, ¿cierto? No perdemos nada. Ok, esto me gustó, la verdad. Esto me gustó. Yo voy a hacerle aquí como un ruchecito que llamamos, o así lo llamo yo. No sé cómo lo llaman ustedes. Así. Miren qué lindo. Y ya después lo cosemos a mano. Ok, aquí con esta tela extra podemos cortar y overlap, hacer así. O también podemos hacer unos pliegues. Vamos a ver cómo queda con unos plieguecitos. Unos plieguecitos. Podemos tratar de distribuir la cantidad de tela extra con unos plieguecitos. A ver. Ok, quizás si hacemos el plieguecito aquí hacia adentro, queda más bonito. Y estos plieguecitos nos ayudan quizás a disimular un poquito la transparencia. ¿Ustedes qué creen? Miren, pero si se dan cuenta que inmediatamente la prenda se va tomando una idea, ¿verdad? Ok, aquí también hacemos otro plieguecito. Este plieguecito nos está quedando como más grande. Tiene que ser más o menos la misma proporción de este, ¿verdad? Es no asustarnos, es no decir, ay, no, pero eso está terrible. Y sí está terrible, está bastante transparente, pero también está lindo. Ok. No sé, aquí podemos hacer unos tags quizás. Ok, vamos a dejarlo solamente aquí. Aquí podemos hacer unas puntaditas quizás sobre el boning. Para darle forma, ¿no? Para que no se nos vaya a ver, digamos, gordita la parte de aquí de arriba. Puede ser así, ¿qué les parece? Va quedando lindo. Ahora, yo tengo una aplicación, unas aplicaciones. De hecho, esto no eran aplicaciones, eran tela que viene así. Y yo saqué estas aplicaciones, estas flores, las recorté de la tela para ver qué podíamos hacer con esto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si, mire, qué tal si hacemos algo así? Ok, esta vamos a aprovecharla, que la tenemos aquí, para tapar el pezón. Ok, vamos a ver cómo se va viendo esto. Tranquilo, si no nos gusta, lo cambiamos. Oh, pero esperen que ustedes como que no lo están pudiendo apreciar bien. Miren. ¿Qué tal? Yo creo que se ve lindo. No sé, pero pienso que algo así, y ahí aprovechamos esta otra también para cubrir el otro pezón. ¿Qué tal? ¿Les gusta? No sé si se puede ver bien. La verdad creo que
sería bueno tener un poco más de luz. Pero la idea está linda. La idea está linda. Es bastante destapado aquí. Pero como pueden ver, mira. O sea, ¿y quién pensaría que es algo tan fácil? Aquí en esta parte simplemente recortamos la tela extra y ponemos un cierre negro invisible, y esta línea se va a ver también linda porque se va a ver una línea negra aquí. Entonces mire, como pueden ver, es algo bastante delicado, bastante sexy, bastante elegante. Esta florecita, esta aplicación la podemos coser a mano después. La idea aquí es que vaya solo a un hombro. Esta tela yo la corté, como les dije, la saqué de una tela que tenía. Pero aquí voy a cortarle esta tela que tiene extra. O sea, la tela, el velo que tiene, que trae de la tela, ¿no? De donde venía, para que se vea más como una aplicación. ¿Qué les parece? Esta parte de que venga solamente a un hombro me gusta. Me gusta. Lo hace un poco asimétrico. ¿Qué tal? Y aquí el seno, la parte del seno queda cubierto. Si usamos copas color piel, quizás no se vaya a notar. O de ella a eso también le podemos hacer un forrito, que ya en otra clase quizás les explicaré cómo se puede hacer, para que sea solamente aquí como especie de un diamante, así, un rombito, un forro, y lo metemos en la costura y que vaya así, que cubra solamente el seno. Puede ser también, es otra opción. Pero básicamente esta es la idea. Básicamente esta es la idea, y yo quiero que ustedes vean qué fácil resultó hacer un diseño así. Vamos a ver una cosa aquí. Espera. Por ejemplo, esta blusa es parte de un vestido, ¿no? Aquí podríamos hacer un vestido pegado, quizás en la misma tela, en esta misma tela, y la falda pues obviamente ya en una tela, pues un crepé puede ser, y encima le podríamos poner esta tela, se vería muy linda. O simplemente podríamos hacer una falda en un crepé, como decíamos, recta. Quizás vamos a hacer aquí un simulacro de cómo podría verse. Algo así quizás. Se vería un vestido lindo, se vería un vestido muy elegante. ¿Qué les parece? Muy lindo. Ok, chicos, esa era la clase de hoy. Como pueden ver, o sea, hicimos un cuerpecito, un bodice, un corpiño, como lo quieran llamar, muy sexy, muy a la moda, muy actualizado, que es lo que las clientas están buscando. Y para que se den cuenta que no es difícil de hacer, solamente abran su mente, déjense llevar por las telas, por los materiales. Ellos nos van diciendo lo que debemos hacer y ustedes fácilmente pueden hacer un diseño así. ¿Qué tal? Y como ustedes ven, una pieza de lace y una aplicación. De las aplicaciones, si ustedes no tienen esas aplicaciones, pero pueden tener otras, pueden tener otra idea, de pronto pueden salir a ambos hombros, pueden, qué sé yo, simplemente colocar encaje en las copas, también es otra opción, y que toda esta parte quede destapada. En fin, hay muchas maneras de jugar, hay muchas maneras de hacerlo, pero es fácil, cualquiera lo puede hacer. ¿Sí ven? Ok, muchachos, espero les haya gustado el video. Esto era lo que tenía para ustedes hoy. Espero les sirva. Cualquier duda, cualquier inquietud, solamente déjenmelo saber. Y recuerden que estoy aquí para servirles. Un abrazo, los quiero mucho. Bye.